Amigos, tenemos ahora información en vivo desde el Cercado de Lima. Nuestra compañera María Elena Guayasco con todos los detalles. María Elena, buenos días. Jennifer, buenos días. Estamos en la sede del Palacio de Justicia. Vamos a conversar con el expresidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, respecto a esta propuesta que esbozó hace unos días el ministro del Interior, Carlos Borán, donde señalaba que debería haber arresto domiciliario para las personas implicadas en casos de corrupción. Vamos a escuchar la opinión del magistrado. Doctor, ¿qué opina respecto a esta propuesta? Buenos días. De hecho, es una propuesta emotiva, pero que técnica y operativamente no resulta viable por varios aspectos de carácter legal e igualmente institucional. Yo más bien lo que considero que es pertinente es retroalimentar el trabajo de las instituciones en torno a la inteligencia que se debe de desarrollar en torno a personas implicadas en delitos de gravedad. En ese sentido, deben afinarse las coordinaciones entre el Ministerio Público y la Policía, a fin de que las disposiciones que el primero emita sean cumplidas oportunamente por la policía. Yo espero que ese nivel de afianzamiento de la inteligencia impida pues esta fuga, este apartamiento sistemático de las personas que se ven comprometidas con estos delitos. Uno de los casos por los cuales también el ministro realizó esta propuesta es por el caso de Félix Moreno, quien se encuentra prófugo de la justicia. Tiene 2 condenas de 5 años y fue casualmente una sala la que lo dejó libre. ¿Se puede legalmente ordenar el arresto domiciliario de investigados o no? Vuelvo a repetir, las medidas de arraigo tienen un marco normativo y una oportunidad que se definen dentro de las características particulares de cada caso. Por ende, lo ocurrido con la persona que usted ha mencionado muestra que no ha habido esa actuación prudente, esa actuación prospectiva de los órganos del sistema penal involucrados en la investigación, como también en el proceso de aseguramiento de las personas al proceso. Confiamos que esta mala experiencia permita retroalimentar a los operadores del sistema penal en general para ser más recelosos y actuar con mayor sentido de oportunidad en estos casos. ¿Qué debe tomar en consideración en caso de los magistrados para ordenar medidas coercitivas a personas investigadas? Hay que tener en cuenta, al margen de lo que la ley establece, que se trata mayormente de personas expuestas políticamente, es decir, personas que tienen poder político, poder económico, poder mediático, es decir, que pueden desarrollar niveles de influencia que les generen espacios de impunidad. Es por ende que hay que ser más cauteloso, hay que tener una lectura prospectiva o adelantada de esa posibilidad o riesgo procesal. Yo creo que los magistrados, a partir de los sucesos que se han dado, pero también tanto los fiscales como la policía, deben de extremar sus líneas de actuación. Yo considero que pensemos en el caso de Inostroza, ¿no?, donde se produjo una fuga por una entidad y por una oficina oficial. Es decir, aquí debemos de pensar que en estos casos se debe de constituir o reforzar los equipos especializados y tener, vamos, si cabe el símil, una especie de intocables, es decir, de personas que estén comprometidas realmente con la justicia y con la aplicación pertinente y oportuna de las medidas coercitivas de arraigo o de impedimento de salida del país. Como integrante del sistema de justicia, ¿usted reconocería en todo caso también un mea culpa por parte de los magistrados? ¿Han cometido errores también? Bueno, yo soy juez en ejercicio, integro la Corte Suprema, presido una sala y por ende no puedo emitir una opinión que pueda entenderse de una manera diferente. Por ende, yo en ese caso no podría responderle. ¿Eso sería una exhortación a los magistrados? A todos los magistrados de que hay que tener cautela, hay que entender que estos casos son diferentes de los rutinarios y por ende tanto la Fiscalía, tanto la Policía como el órgano judicial competente deben evaluar con mayor detalle y prospectiva
los casos donde van a decidir medidas de arraigo. Doctor, bueno, ya estamos próximos a las elecciones de los rectores que van a formar parte de esta comisión especial para designar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué expectativas tiene usted cuando ya empiece a operar ya esta institución? Bueno, con relación al proceso que entiendo va a realizarse mañana, obviamente es un proceso bastante improvisado, no hay una claridad de candidatos o de posibles criterios para la elección, en fin, eso ya está en marcha. E igualmente la ley ya existe. Yo lo que considero que es importante es mirar hacia el futuro, hacia la implementación de los concursos de selección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Y aquí sí, lamentablemente, el Poder Judicial no ha sido escuchado, por ende, volvemos a insistir en que debe de procurarse que al menos esta primera Junta sea representativa de la expectativa ciudadana, es decir, que alcancen la posición de integrantes, personas que no solamente representen para la ciudadanía una especialización técnica adecuada, sino una solvencia moral como debe de ser. En ese sentido me preocupa que solamente se exija ser abogado con un número de años de ejercicio, es decir, no se exija un grado de doctor, que es el que debería de exigirse, se hable de un profesor universitario que debe tener un tiempo, sin precisar si debe ser un profesor principal, que es lo que debería de existir, y se hable de un investigador de 15 años, sin siquiera precisar qué línea de investigación debe de hacer. Yo creo que el trabajo de la comisión especial debe afinar estos vacíos o incoherencias que todavía tiene la ley. La decisión del presidente del Poder Judicial, del expresidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, desde Palacio de Justicia. Retornamos con ustedes a estudios. María Elena, solamente una consulta, quizás podrías trasladarle al magistrado. ¿Cómo explicarse que hay 52 funcionarios vinculados a temas de corrupción que no han sido detenidos? ¿Qué acciones se podrían hacer en todo caso desde el Poder Judicial? Bien, hay una pregunta de estudios señalando que hay 52 funcionarios que están investigados por casos de corrupción y no tienen ninguna orden coercitiva de detención. ¿Qué opina al respecto? Vuelvo a repetir, esto muestra esa descoordinación o falta de proyección prospectiva que sobre cada caso particular tienen los funcionarios competentes. Y en este caso es una tarea que se comparte el Ministerio Público, la Policía y el Poder Judicial. De modo que la exhortación que antes hemos hecho, aquí la reproducimos en su integridad. El que tengamos 50 personas, como ha mencionado uno de los medios de comunicación hoy, que se encuentran en una situación inestable o de apartamiento de los procesos a los cuales deben de estar arraigados, muestra esa deficiencia y que debe de corregirse. Bien, Yanife, han sido las declaraciones del expresidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga. Retornamos con ustedes a estudios.